¿Qué tal? Hoy vamos a meternos a fondo en una de esas grandes frustraciones de la vida moderna, esa desconexión que a veces sentimos entre lo que elegimos en las urnas y lo que los gobiernos realmente hacen. Es básicamente el choque de dos mundos, el de la democracia y el de la burocracia. Seguro que esta sensación es familiar. Llegan las elecciones, hay una esperanza de cambio, de que las promesas por fin se hagan realidad. Pero pasa el tiempo y muchas veces parece que la gran maquinaria del gobierno sigue moviéndose a su propio ritmo, casi como si no importara quién está al mando. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la clave para entenderlo es que hay dos lógicas completamente distintas funcionando al mismo tiempo. Por un lado, tienes el mundo democrático, que se alimenta del cambio, de las promesas, de la necesidad de responder rápido a lo que piden los votantes. Y por el otro está el mundo burocrático, que está diseñado justo para lo contrario, para la estabilidad, para seguir reglas, para que los procedimientos no cambien con cada elección. Son como dos universos que, la verdad, no siempre hablan el mismo idioma. La teoría clásica, la que nos enseñaron por ahí, decía que la cosa era sencilla. Los políticos, que son elegidos por la gente, deciden el qué. Y la burocracia, como si fuera un ejército de técnicos neutrales, se encarga del cómo. Suena bien, ¿no? El problema es que en la práctica esa línea que los separa es súper borrosa y la realidad es mucho, pero mucho más complicada. Y es que, si lo pensamos bien, nuestro contacto diario con el Estado no es con los políticos de alto nivel. Es con el maestro en la escuela de nuestros hijos, con el policía de la esquina, con el doctor en el centro de salud o con la persona que nos atiende en una ventanilla de gobierno. Para la mayoría de la gente, el gobierno es esa burocracia con la que lidiamos todos los días. Y esto nos lleva a una idea fundamental, que el politólogo Juan Linz resumió perfectamente con esta frase. No es suficiente con tener elecciones limpias y que la gente pueda votar. Una democracia que de verdad funcione necesita un Estado, o sea, una burocracia, que tenga la capacidad de hacer realidad esas decisiones que se toman democráticamente. Si no, todo se queda en puras palabras. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo logramos que esa maquinaria burocrática trabaje para la democracia y no en su contra? Pues se trata de resolver un rompecabezas de 3 piezas, un acto de malabarismo súper delicado que todos los gobiernos democráticos tienen que enfrentar. Y aquí están esas 3 piezas clave. Primero, el control político, para que la burocracia haga caso a lo que se decidió en las urnas. Segundo, la autonomía burocrática, para que pueda trabajar con profesionalismo. Y tercero, la capacidad administrativa, para que de verdad pueda entregar resultados. Vamos a desmenuzar cada una. A ver, el control político es básico. Significa, en pocas palabras, que la administración pública no se manda sola. Tiene que seguir la dirección que le marcan los gobernantes que fueron elegidos por el voto popular. Es el principio de que el poder viene de la gente y la burocracia está para servir a esa voluntad. Pero ojo, aquí viene la parte complicada del equilibrio. Ese control político no puede ser total. La burocracia también necesita un grado de autonomía. ¿Para qué? Pues para protegerse del clientelismo, de la corrupción, de que los recursos públicos se usen para favorecer a un partido. Esta autonomía asegura que las decisiones importantes se tomen con base en criterios técnicos y no por el capricho del político de turno. Y bueno, la tercera pata de la mesa, la capacidad. Porque, seamos sinceros, de nada sirve tener una burocracia bien controlada y con la autonomía justa si al final del día es incompetente. Necesita tener gente preparada, el dinero suficiente y los procesos correctos para que las leyes y las políticas pasen del papel a la realidad y le mejoren la vida a la gente. Muy bien, ya vimos cómo se ve el escenario ideal. Pero, ¿qué pasa cuando este delicado equilibrio de 3 partes se rompe? Pues nos encontramos con 4 escenarios, 4 realidades políticas muy diferentes que dependen de cómo se combina el tipo de régimen con la competencia de su burocracia. Échale un ojo a esta tabla, que es muy reveladora. De un lado tenemos si el régimen es democrático o no, y del otro si la burocracia es competente o incompetente. Cuando cruzamos estos dos factores, nos salen 4 resultados muy, muy distintos. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una autocracia? O sea, un gobierno no democrático, pero con una burocracia súper eficiente. El caso de estudio clásico es Singapur. Un gobierno increíblemente eficaz que logra resultados económicos espectaculares, pero que no tiene la legitimidad que da el voto libre. Es eficiencia, sí, pero sin representación popular. Ahora vámonos al otro extremo, la democracia débil. Aquí la gente sí puede votar, sí puede elegir a sus gobernantes, pero el Estado es tan ineficaz, la burocracia tan incompetente, que simplemente no puede entregar ni los servicios más básicos. Es la receta perfecta para la frustración. Tienes voz, pero al final no ves ningún resultado. El objetivo, claro está, es llegar a este cuadrante, el de la democracia consolidada, un sistema donde se juntan las dos cosas, la legitimidad que te da el voto
con la capacidad administrativa de un Estado profesional. Es aquí donde la voluntad de la gente, la que se expresa en las elecciones, tiene una oportunidad real de convertirse en acciones de gobierno que funcionan. Y todo esto nos lleva a la parte final. Si la meta es esa democracia consolidada y que da resultados, entonces el trabajo no se acaba el día de la elección. La clave es poner a la ciudadanía en el centro de todo, no solo para elegir quién llega al poder, sino también para vigilar cómo se ejerce. Y aquí hay un punto crucial que entender. Una cosa es definir quién gobierna, eso es el acceso al poder, y otra muy distinta es poder influir en cómo se gobierna y cómo se rinden cuentas. Eso es el ejercicio y el control. La democracia tiene que estar viva en el día a día, no solo revivir cada 3 o 6 años. Y la buena noticia es que ya existen mecanismos para lograrlo. Cosas como los presupuestos participativos, donde las propias comunidades deciden en qué se gasta una parte del dinero público. O las auditorías ciudadanas, para que la gente vigile las obras y los programas de gobierno. La transparencia, con portales de datos abiertos, involucrar a la gente desde el principio en el diseño de las políticas que les van a afectar. Todas estas son formas de meterle más democracia a las decisiones de la burocracia. Entonces, para ir resumiendo, la gran conclusión es esta. Esa tensión entre el mundo político de las promesas y el mundo administrativo de las reglas no es un problema que se pueda resolver y ya. Es una condición permanente de cualquier gobierno moderno. La clave no es eliminar esa tensión, sino aprender a manejarla, a gestionarla a través de ese delicado y constante equilibrio entre control democrático, autonomía profesional y capacidad para dar resultados. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire para la reflexión. Si la calidad de una democracia depende, en gran medida, de tener un Estado que sea capaz de responderle a la gente, ¿de verdad es suficiente con ir a votar? ¿O la verdadera tarea democrática empieza justo al día siguiente en construir y vigilar activamente ese puente entre lo que decidimos en la urna y lo que pasa en la ventanilla del gobierno? Gracias por habernos acompañado.